Hoy vamos a hacer unas pizzas turcas o lahmacun. Os van a encantar, es una alternativa para las cenas maravillosas. Pero antes de empezar os quería pedir un favor. Si no estáis suscritos, por favor suscribiros y activar la campanita. Darle al like y sobre todo dejadme un comentario. No es una cuestión de ego, sino de que YouTube ya no muestra los vídeos que no tienen interacciones. A vosotros no os cuesta nada, os sale gratis y a mí me ayudáis un montón para seguir con el canal. Y ahora ya sí nos vamos a poner manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es echar en el bol de la batidora 250 gramos de agua templadita, una cucharadita de azúcar, 30 gramos de aceite de girasol, 2 cucharaditas de levadura seca en polvo de panadería, 450 gramos de harina de fuerza, 10 gramos de sal y una cucharadita de comino. Y vamos a poner el gancho a media fuerza, como por la mitad de la potencia, hasta que se desarrolle bien el gluten, que serán unos 15 minutos. Pasados estos 15 minutos vamos a dejar la bola en el bol de la batidora, vamos a taparlo con film transparente y lo vamos a dejar reposar una media horita para que la levadura haga su trabajo. Mientras tanto vamos a hacer el relleno, lo que vamos a poner encima de esta masa de pizza turca. En una olla a fuego medio alto vamos a echar un chorro abundante de aceite de oliva y le vamos a echar, cuando esté bien calentito, un diente de ajo. Cuando empiece a dorar este diente de ajo le vamos a añadir 250 gramos de cebolla roja. Le damos unas vueltitas para impregnarlo bien del aceite y del ajo y vamos a añadir 75 gramos de pimiento verde. También vamos a darle unas vueltas para que se impregne bien y lo vamos a dejar pochar. Vamos a dejar que se quede blandita y transparente. Cuando ya tengamos esa verdurita bien pochadita, vamos a añadir la carne de cordero. Vamos a añadir 250 gramos de carne de cordero bien picada a cuchillo y vamos a remover hasta que empiece a cambiar de color, hasta que veamos que se empieza a sellar y a impregnar de las verduras y el aceite que tenemos en la olla. A continuación le vamos a añadir media cucharadita de pimentón picante, rehogamos un poquito y le añadimos una cucharadita de comino, una cucharadita de pimienta y una cucharadita de sal. Le damos unas vueltas y lo vamos a dejar cocinar aproximadamente durante unos 10-15 minutos a fuego medio bajo. Pasado este tiempo vamos a añadirle 2 cucharadas de tomate concentrado. Vamos a darle vueltas o a rehogarlo para que se extienda todo el concentrado de tomate por todo el cordero y las verduras y vamos a dejar cocinar otra vez otros 10-15 minutos a fuego medio alto. Y pasados estos 15 minutos retiramos y ya tendremos listo el relleno de nuestra pizza turca o lahmacun. Ahora ya tenemos la masa, que ya la levadura ya habrá hecho su trabajo, ya tenemos el relleno y ahora le vamos a dar la forma típica de estos lahmacun o pizza turca. Vamos a coger la masa, vamos a dividirla en 6 bolitas más o menos del mismo tamaño. Yo como ya tengo cogida la medida, no las peso, al principio las pesaba un poquito, ¿vale? Para que fuesen todas más o menos iguales. Vamos a coger una de las bolitas, la vamos a bolear y hacerla un poquito, solo un poquito ovalada. Vamos sobre una superficie enharinada a estirarla todo lo que podamos. Aproximadamente nos van a quedar como 2 milímetros, 4 milímetros más o menos, 4 milímetros yo creo. Que yo tengo un rodillo de cocina de estos que tiene medidas, pues más o menos el de 4 milímetros y vamos a estirarlo todo lo que podamos. Cuando tengamos estirada esta masa vamos a hacer lo mismo con todas las bolitas
y vamos a empezar a rellenarlo. Vamos a poner estos óvalos de masa sobre una bandeja de horno que esté con papel sulfurizado o papel especial para hornear, y vamos a empezar por poner en el centro, dejando los bordes libres, relleno, ¿vale? Y luego por las esquinas vamos a presionar hasta hacer como una especie de barquita y arremeter los bordes hacia adentro, presionando un poquito para que no se nos abran luego en el horno. Cuando ya tengamos todas nuestras pizzas turcas formadas, que saldrán 6, por eso hemos hecho 6 bolitas iguales, vamos a hacer 2 tandas de 3 en el horno. Vamos a meter cada tanda al horno a 250 grados 10 minutos, se hacen enseguida, ¿vale? Y una vez que hayan pasado esos 10 minutos, sacamos y vamos a rematar, aquí es opcional, espolvoreando un poco de perejil o cilantro, lo que más nos guste, unos trozos de cebolla, la podéis hacer en brunoise o lo podéis hacer, lo típico es que lo hagáis en juliana, ¿no? Por encima de cebolla roja, y vamos a terminar exprimiendo zumo de limón por encima. Bueno, ya veis qué fácil esta receta para sorprender en las cenas en casa. Espero que os haya gustado. Os quiero pedir el favor de que si no estáis suscritos, os suscribáis y sobre todo activéis la campanita para que YouTube os muestre las notificaciones. Que le des al like, que no es una cuestión de ego, es una cuestión de que YouTube no muestra los vídeos que no tienen like o que no tienen comentarios. Así que por favor, a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón a seguir con el canal. Comentad aquí qué os ha parecido la receta. Si tenéis alguna sugerencia de cosas que queréis que cocine en este canal, yo estaré encantada de cocinarlas con vosotros. Y ya me despido, hasta el próximo vídeo.